8. Las fuerzas espirituales de la humanidad. El advenimiento de Cristo. En las conferencias anteriores hemos tratado de formarnos una idea acerca del fundamento de los primeros capítulos del Evangelio de Lucas, lo que el autor de este Evangelio nos entrega como una especie de preámbulo del gran acontecimiento de Palestina y que solo puede descifrarse conociendo los hechos que tuvieron lugar en el transcurso de la evolución de la humanidad, de los cuales ya nos hemos ocupado extensamente. Esto nos permite saber quién fue la entidad que a los 30 años de su vida acogió en sí mismo aquel principio cósmico que hemos caracterizado como el ser de Cristo. Para mejor comprensión de lo que el autor del Evangelio de Lucas nos relata sobre la personalidad y el actuar del Cristo Jesús, es decir, de la individualidad que durante 3 años en un cuerpo humano estuvo actuando en el mundo como el Cristo, es necesario dibujar a grandes rasgos la evolución de la humanidad, tomando en consideración pormenores de esta evolución, de los cuales los hombres de nuestra época apenas pueden formarse un concepto adecuado. A menudo se juzgan con estrechez de miras las leyes de la evolución humana, creyendo que siempre existió lo que hoy y en el curso de los próximos siglos sucederá, y en cambio pensamos que lo que hoy nos es desconocido nunca fue conocido. Por ello tenemos tanta dificultad en comprender sin prejuicios los relatos que se refieren a los tiempos antiguos, como por ejemplo los de la época en que el Cristo vivió sobre la tierra. Comprendiendo lo profundo de los relatos del autor del Evangelio de Lucas sobre lo que el Cristo Jesús realizó en la tierra, podríamos formarnos un claro concepto de lo que fue en aquel tiempo la evolución de la humanidad. Para comprenderlo mejor es preciso llamar nuevamente la atención sobre lo dicho en otras oportunidades. Esto es, que el origen de nuestra humanidad actual se remonta al tiempo de la catástrofe atlante y que nuestros prístinos antecesores, es decir, nuestras propias almas, vivieron en la antigua Atlántida, aquel continente que hemos de situar con Europa y África a un lado y con América por el otro. El gran cataclismo atlante originó la transformación de la faz de la Tierra. Los pobladores de la Atlántida emigraron hacia el este y hacia el oeste, estableciéndose en los distintos territorios de la manera que ya describimos en los tiempos posatlantes. Así surgieron las civilizaciones que también hemos caracterizado: la cultura de la antigua India, la antigua cultura persa, la egipcio-caldea, la grecorromana y nuestra cultura actual. Sería un concepto erróneo acerca de la evolución de la humanidad creer que la naturaleza del ser humano haya sido como la de hoy día. Por el contrario, se ha modificado constantemente a tal grado que el ser humano ha sufrido enormes cambios. Los documentos históricos exteriores dan cuenta de pocos milenios solamente. Tan solo el documento inaccesible a la investigación exterior y que hemos caracterizado como la Crónica de la Calla nos informa sobre la evolución transcurrida desde la catástrofe atlante. Sabemos por ella que después de dicha catástrofe primero se desarrolló la antigua cultura india, durante la cual el hombre vivía más identificado con su cuerpo etéreo y no tan fuertemente unido con su cuerpo físico como más tarde sucedió. La gran mayoría de la población india ha sido nebulosamente clarividente, sin haber desarrollado la clara conciencia del yo, como la que hoy conocemos. Su conciencia se parecía a la nuestra del sueño, pero abarcaba las profundidades de la existencia con la visión del mundo espiritual. Para el hombre actual es de suma importancia tener conciencia, incluso para su futura evolución, de lo relacionado con la forma y evolución del conocimiento. Nuestros antecesores de la antigua India, en cambio, veían el mundo de forma diferente, ya que su clarividencia era mucho más elevada que en los tiempos posteriores. Para comprender el Evangelio de Lucas, también hemos de hablar de otra particularidad de aquella época. Debido al hecho de que el cuerpo etéreo sobresalía del cuerpo físico y que además estaba menos fuertemente unido con él que actualmente, resulta que todas las fuerzas y cualidades anímicas del hombre tenían mayor poder sobre el cuerpo físico. Pero a medida que el cuerpo etéreo iba penetrando en el físico, menor poder ejercía sobre éste.
En los antiguos atlantes, la parte del cuerpo etéreo que corresponde a la cabeza sobresalía en mucho del cuerpo físico. En cierta medida, incluso en los hombres de la antigua India era así. Esto les permitía, por una parte, desenvolver la conciencia clarividente y, por otra parte, ejercer un gran poder sobre los procesos del cuerpo físico. En la época actual, el cuerpo etéreo ha penetrado lo más profundamente en el cuerpo físico y ya hemos llegado casi al extremo en que el cuerpo etéreo volverá a salir para liberarse e independizarse del cuerpo físico. A medida que la evolución de la humanidad transcurre hacia el porvenir, el cuerpo etéreo irá separándose cada vez más del físico. Actualmente la humanidad ya ha pasado un tanto el punto más bajo, el de mayor conjunción de los cuerpos etéreo y físico. Si comparamos un cuerpo humano de la antigua India con el actual, podemos decir que en aquel tiempo el cuerpo etéreo se hallaba relativamente libre y el alma desplegaba fuerzas que ejercían su efecto sobre el cuerpo físico. En tal caso, la organización etérea, por estar menos atada a lo físico, acoge las fuerzas del alma y por su dominio sobre el cuerpo físico, resulta que todas las influencias que el alma recibe influyen también en gran medida en el cuerpo. Por ello, cuando en la época de la antigua India alguien lanzaba una palabra de odio contra otra persona, se sentía hasta en la conformación física, pues el alma influía en el cuerpo etéreo y éste en el cuerpo físico. Por otra parte, una palabra de amor producía en el prójimo plenitud y un calor que le abría el corazón, efectos que se sentían también en el cuerpo físico. Tanto las palabras de amor como asimismo las de odio influían en los procesos del cuerpo. Estas influencias iban disminuyendo en la medida en que el cuerpo etéreo penetraba en el físico. Todo esto se presenta ahora en forma distinta. Las palabras que se emiten influyen ante todo en el alma, y ya son pocas las personas que sienten una palabra de odio como algo que les oprime hasta lo físico, y tampoco que una palabra de amor pueda beneficiar todo su ser. Aquellos singulares efectos de las palabras de amor o de odio que hasta en nuestros días sentimos físicamente en nuestro corazón fueron de enorme intensidad al comienzo de la evolución posatlante, y ello también permitía hacer uso de ellos de un modo muy distinto al de hoy. Ahora nada depende de cómo se emita una palabra, pues aunque sea con todo el amor y calidez, la actual organización del ser humano hasta cierto grado la rechaza, no dejándola penetrar. Su efecto depende no solamente de cómo se emita, sino también de cómo se acoja. Resulta, pues, que hoy no es posible influir directamente en el alma humana de tal manera que ello penetre completamente en la organización física. No obstante, en cierto modo, sí será posible en el futuro, pues nos aproximamos a un tiempo por venir en el que lo espiritual volverá a tener la importancia que le corresponde. Ciertamente en el actual ciclo evolutivo poco podemos hacer en este campo para que el amor, la benevolencia y la sabiduría se transmitan directamente de nuestra alma al alma del prójimo y que en ésta adquieran la fuerza de obrar directamente en el cuerpo físico. Nos hemos de resignar a que esto solo se logrará progresivamente. Sin embargo, esta influencia espiritual vuelve a abrirse paso. Comenzará justamente sobre el terreno en que se arraigue la ciencia espiritual, puesto que la cosmovisión antroposófica es a la vez el comienzo del aumento de las influencias del alma. Actualmente es difícil que de una palabra emanen efectos que influyan en la corporalidad física, pero es posible que trabajando juntos hombres que se dediquen a acoger en su alma una gran suma de verdades espirituales, éstas vayan ganando vigor y transmitiendo poder a esas almas, y con ello la fuerza necesaria para influir hasta en la organización física a fin de transformarla conforme al contenido de esas verdades. De esta manera, lo anímico espiritual volverá a ganar en el porvenir una fuerza poderosa sobre lo físico para formar el cuerpo físico cual una imagen refleja de aquel. En los tiempos antiguos de la primitiva cultura india, lo que se llama curar también fue diferente en tiempos posteriores.
En relación con lo que acabamos de exponer, la influencia en el alma también ejercía un enorme efecto sobre el cuerpo, y por ello fue posible, mediante la palabra compenetrada del adecuado impulso volitivo, influir en el alma de otra persona, de forma que esta otra alma transmitiera un efecto sobre el cuerpo etéreo y este a su vez sobre el cuerpo físico. Así era posible ejercer el efecto adecuado sobre el alma del enfermo y de la referida manera sobre el cuerpo físico, a fin de sanar la organización enferma. Si nos imaginamos en el médico de la antigua India poseía estas facultades, en el más alto grado comprenderemos que en aquel tiempo el hecho de curar fue un proceso mucho más espiritual de lo que puede ser hoy, y subrayo, de lo que puede ser, porque ya estamos acercándonos de nuevo a la posibilidad de curar con semejante manera de obrar. La cosmovisión que desde las alturas cósmicas espirituales traemos como una suma de verdades de acuerdo con el contenido espiritual del mundo se verterá en las almas humanas y en el curso de la evolución de la humanidad se convertirá en un medio de curación conforme a la más íntima naturaleza del hombre. En la vida desde ahora y en el porvenir, la ciencia espiritual será el gran remedio terapéutico para las almas. Así pues, hemos de comprender que la humanidad se encontraba en un camino de evolución descendente porque las influencias espirituales estaban en decadencia y que ahora estamos en el punto más bajo de esa evolución, de modo que solo lentamente podremos volver a elevarnos a las alturas en que antaño estábamos, cuando las influencias que en la antigua India existían tan extensamente se perdieron progresiva y lentamente. Algo parecido, un influjo anímico existió aún en la antigua cultura egipcia. Cuanto más nos adentramos en los tiempos de la cultura egipcia, más encontramos que hubo un influjo directo de un alma a otra, influencia que luego se transmitía sobre la organización física. Mucho menos existió tal influencia en el antiguo tiempo persa, anterior a la cultura egipcia, pues la cultura persa tenía otra misión. Estaba llamada a dar el primer impulso para la penetración en el mundo físico. En lo relativo a las cualidades caracterizadas, la cultura egipcia ha tenido más afinidad con la antigua India que con la persa. En el pueblo persa, el alma comenzaba a encerrarse en sí misma y a tener cada vez menos poder sobre la organización física, porque tenía la misión de ir desarrollando la autoconciencia. Es por esta razón que la cultura, que había conservado el dominio de lo espiritual sobre lo físico, debió confluir con otra corriente que principalmente estuvo destinada a engendrar la autoconciencia, y esas dos corrientes se encuentran en una especie de equilibrio en la cultura grecorromana, la que fue el cuarto periodo dentro de las culturas posatlantes. En esta última cultura, la humanidad ha descendido lo suficiente al mundo físico como para producir una especie de equilibrio entre lo físico y lo anímico espiritual. Se puede decir que en esta cuarta época cultural, el espíritu y el alma tuvieron aproximadamente el mismo dominio sobre el cuerpo que éste, a su vez, tuvo sobre el alma. Se ha producido algo así como un equilibrio entre ambas fuerzas. Pero la humanidad debe pasar por una prueba en el mundo a fin de capacitarse para volver a ascender a las alturas espirituales. Y por esto sucedió que desde el tiempo grecorromano ella descendió aún más en la materia física. En nuestro tiempo de la quinta cultura posatlante, el hombre tuvo que descender bajo la línea del equilibrio. Solo pudo entonces elevarse en su interioridad y adquirir la conciencia del mundo espiritual en forma más bien teórica, fortaleciéndose interiormente. Vemos pues que durante la cultura grecorromana hubo un estado de equilibrio, mientras que en nuestros tiempos lo físico predomina sobre lo espiritual anímico, de modo que en cierto sentido lo espiritual anímico ya no tiene poder y solo es posible acogerlo teóricamente. Durante siglos, la interioridad del hombre tuvo que limitarse a fortalecerse en sí misma, de modo que no abarcaba la conciencia exterior, pero deberá volver a cobrar nuevas fuerzas y desarrollar una nueva conciencia. En la sexta cultura posatlante,
Esta conciencia habrá alcanzado cierto poder. El hombre habrá entonces adquirido una cierta suma de espiritualidad, la que, en vez de lo meramente teórico, le dará sabiduría y verdad vivientes. Lo espiritual será entonces tan potente que ejercerá el dominio sobre el cuerpo físico, pero no desde afuera, sino desde su propio interior. Desde tal punto de vista, ¿cómo podemos explicar la misión de la ciencia espiritual, la antroposofía, para con la humanidad? Si en nuestros tiempos la ciencia espiritual se hiciera en el alma humana cada vez más viviente, la capacitará no sólo para obrar sobre el intelecto, sino que irá dándole calor y el alma adquirirá el dominio sobre lo físico. Naturalmente esto solo será posible a través de ciertas etapas y mediante pasos que incluso puedan parecer retrasos o incluso perjuicios. Pero se tratará de formas transitorias que prepararán el camino hacia un estado en que el hombre acogerá lo espiritual en sus ideas. Un estado que significará el dominio de lo anímico espiritual sobre lo físico material. Todo hombre que ahora no solo se interese por la sabiduría de la ciencia espiritual, porque ella satisface su intelecto, sino que pueda entusiasmarse de las verdades de dicha ciencia, porque éstas le dan una íntima y viviente satisfacción, será precursor de una humanidad que habrá conquistado el adecuado dominio del alma sobre el cuerpo.